En Cerro Verde avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Ray, un gusto poder conversar contigo hoy día. Gracias por tu tiempo. Eh, Importante pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Emprender? ¿Trabajar para alguien? ¿Hacer ambas? Seguramente no hay una sola respuesta y depende mucho de cada persona. Pero creo que tal vez, Ray, podrías empezar preguntando, respondiendo esa pregunta. ¿Qué respuesta tuviste tú en su momento? ¿Había la opción de emprender o en ese momento era trabajar para alguien de todas formas? Sí, yo creo que hay bastantes mitos acerca de lo que significa emprender en general, ¿no? Y tendrías que hacerte la pregunta de cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, cuál es el objetivo final y digamos, tolerancia de riesgo tienes en general. ¿Por qué digo esto, no? Porque, o sea, si el objetivo final es ganar dinero, ¿no? Bastante dinero, hacer una carrera y ganar bastante. Si el objetivo final es ganar bastante dinero, hay muchas maneras de ganar bastante dinero sin emprender, ¿no? Si el objetivo final es hacer algo que te gusta todo el tiempo, bueno, cuando estás emprendiendo tienes que hacer un montón de cosas más que las que simplemente te gustan. A mí me encanta programar, por ejemplo, ¿no? Me encanta programar, yo disfruto programando. Cuando estás emprendiendo tienes que ver planillas, tienes que ver impuestos, tienes que ver reglamentaciones, negociaciones, ventas, marketing, bla, 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 que no es programar, ¿no? Si estás buscando, digamos, cierta libertad en lo que puedes hacer, claro, depende, ¿no? O sea, depende mucho de la situación y depende mucho de cada persona. Yo no creo que exista una respuesta que sea correcta para todo tipo de personas, ¿no? Cuando estás emprendiendo hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay personas que no pueden con la incertidumbre. Hay personas que les gusta tener cosas seguras, ¿no? No existe nada malo con eso. Entonces, hay maneras, por ejemplo, si trabajas para alguien más, haciendo una carrera, en cierto momento es mucho más fácil llegar a un punto donde puedes ganar un montón de dinero, ¿no? Si eliges el camino correcto en tu carrera. Entonces, no puede ser, la decisión de emprender no puede ser, quiero hacer mucho dinero de manera fácil, porque ahí te estás engañando. No puede ser, eh, quiero hacer solo lo que me gusta, porque también si eres tú la persona que está emprendiendo y no estás trabajando para tu emprendimiento, te toca hacer muchas de cosas que no te van a gustar. Eh, y si el objetivo final es, digamos, quiero tener más tiempo libre para lo que hago yo, al comienzo no es así. O sea, los primeros 10 años es al revés, estás trabajando 3 veces más por la mitad del dinero que podrías estar haciendo en otro lado, ¿no? Ya también, pero el lado bueno, ya llega un punto donde las cosas empiezan a avanzar solas, ¿no? Llega un punto donde las cosas empiezan a estabilizarse, donde sí obtienes esa libertad, donde sí tienes, digamos, bastantes beneficios de emprender. Pero emprendimiento de por sí no es fácil, no es fácil y tiene mucho riesgo. Y cualquier persona que se mete en eso sin entender esos dos puntos se está metiendo en un problemón, ¿no? Claro. Justo tú hablaste de algo que es clave, el tema del riesgo, ¿no? Qué Ujú. tan capaces somos de tomar riesgo o no? Creo que puede determinar mucho qué tan cómodos nos sintamos emprendiendo o no. Y dentro de eso, estamos hablando de una serie de riesgos, ¿no? No solo el riesgo económico, sino también el del tiempo, como tú decías.
el de llevar un camino que no te lleve necesariamente a escalar en una corporación o en una empresa. Pero ¿cómo definirías tú esa capacidad de riesgo dentro de los emprendedores? ¿Qué cosas identificables pueden tener estas personas que creas sea algo consistente en quienes emprenden relacionado al riesgo? Claro, mira, yo en características personales, yo y todas las otras personas, amigos que emprenden, eh, no le tenemos mucho miedo al riesgo, ¿no? Y arriesgamos bastante. Y digamos, eso, o sea, eso es algo que tienes que tener, tienes que poder manejarte bien dentro del caos, tienes que manejarte bien dentro de la incertidumbre, porque eso es mucho al comienzo, ¿no? Eh, es, digamos, eso tienes que insistir siempre, o sea, una característica que es necesaria de un emprendedor es que sea curioso y cuando encuentra algo que lo bloquea, no lo utiliza de un pretexto, es decir, no puedo hacerlo porque tal, 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 sino que buscas el camino, tienes que ser como agua, ¿no? Hay un montón de piedras, el agua siempre encuentra el camino. Eh, Bastantes personas que al comienzo, ¿no? De emprendedores que fallan, tú escuchas la actitud, ¿no? Es que no lo hice de esa manera porque la ley no sé cuánto está estructurada así. Porque no, en mi país, en Perú, no hay inversionistas. No, en mi país no se puede hacer porque, no siempre excusa, 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 excusa. Ese no es un emprendedor, ¿no? O sea, un emprendedor siempre se va a encontrar con un montón de cosas que lo bloquean y si siempre estamos utilizando excusas echándole la culpa al medio ambiente alrededor tuyo de por qué no estás teniendo éxito, es una actitud que va a tener éxito en el emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Necesita una persona que entienda el riesgo, que entienda que si tiene una familia y tiene otras personas alrededor, de que el hecho de emprender no solo le afecta a esa persona, sino le afecta a la familia también de una manera directa o indirecta, ¿no? Entender que la pareja que tengas, ¿no? Tiene que entender el sacrificio que significa ese tipo de cosas. Entonces hay muchas cosas psicológicas, hay muchas cosas, digamos, familiares que tienen que ver, que van más allá de las oportunidades en general que normalmente no hablamos, ¿no? En temas de emprendimiento. Ahora la ventaja, obvio, que pues es bonito cuando, a ver, un inversionista mío, muy, muy famoso, que fue uno de los de PayPal Mafia, de los que empezaron PayPal y ahora tiene como, no sé, pues inversiones en 300 compañías, ¿no? Me dijo algo muy interesante. Era si lo que estás construyendo está construyendo este concepto de lo que es multi-generational wealth, ¿no? Riqueza que no solo sea riqueza para ti, sino que sea riqueza multigeneracional, Claro. ¿no? Es otra manera de pensar de las cosas, ¿no? Estoy creando algo que es multigeneracional o no. Esa es una cosa. Eh, Otro punto, Naval, también me dijo eso el fundador de AngelList, un ángel muy conocido acá en Estados Unidos, me dijo, no, o sea, si no estás haciendo dinero mientras que estás durmiendo, no vas a lograr lo que quieres lograr, ¿no? Entonces tienes que entender que tienes que llegar a un punto donde tu negocio, tus emprendimientos, ese tipo de cosas, hacen dinero mientras estás durmiendo, hacen dinero mientras que no estás prestando atención, ¿no? Entonces, eso requiere un pensamiento, una estrategia, una cantidad de inversión distinta de cómo es que se manejan los recursos, ¿no? Y el proceso de aprendimiento de eso cuesta, ¿no? Cuesta y son cosas que, o sea, digamos, se pagan con sangre prácticamente. O sea, yo no te puedo decir la cantidad de veces. La primera vez que te quemas $1.000.000 y lo desperdicias y, y no lograste lo que tenías que lograr, ¿no? Las metas que tenías en tu... Claro. Puta, es horrible, ¿no? O sea, tenía $1.000.000, $1.000.000, y me lo quemé todo. ¿Y qué tengo para enseñar eso? Esto de acá, ¿no? Haces eso la primera vez, un trauma total. Ya cuando es la segunda, la tercera vez, dejo que ya te acostumbres y ya le encuentras el ritmo a las cosas. Entonces tienes que entender también y pensar en dinero como un recurso más, que viene y va,
es parte del riesgo, pero no es el objetivo final. Entonces tienes que entender exactamente cómo estás utilizando los recursos. Los recursos son todos, los recursos son tu tiempo, es el dinero de inversión que tienes, es la gente, cuánto estás invirtiendo a la gente, las máquinas que tienes, cómo estás invirtiendo digamos, dirigiendo todos esos recursos para llegar a tu objetivo final, ¿no? Claro. Cuando empiezas a pensar en todas esas cosas como recursos, sino como, o sea, el objetivo final, si el objetivo final no es el dinero, si el objetivo final no es la empresa, si el objetivo final no es estas otras cosas, entonces tienes que tener claro cuál es ese objetivo final y si estás utilizando los recursos alrededor tuyo para llegar a ese objetivo final. Y las otras cosas ya pierden su valor, ¿no? Claro. Y con eso va mucho el tema de no tener miedo de equivocarse, ¿no? Porque seguramente, justo tú Sí, decías, claro. quemas $1.000.000 y metiste la pata horrible, pero no Claro, puedes quedarte paralizado, no tienes que claro. seguir. Prueba a Entonces, quemar 3 para que veas lo que significa. no, imagínate, o sea, imagínate las personas que estaban en WeWork cuando valía más de $60.000 millones, ¿no? Para lo que vale ahora. O sea, el tener en mente que vas a equivocarte y seguramente eso es una certeza, pero Sí, tienes pero que el pata aprender a salió pararte. caminando con 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares, ¿no? O sea, que Claro. un montón de gente se Bueno, jodió, pero él no. entonces Horrible ese man. hay que darle, ¿no? Constantemente. Ahora, es cierto, hay principalmente dos tipos de emprendimientos, ¿no? Estos que se les llama los emprendimientos, los lifestyle business, ¿no? Que es Claro, no en alto crecimiento, pero sí algo que te gusta hacer, tener claro. un restaurante, tener un hotel, ¿no? Y luego Como tienes otros, objetivo, ¿no? Si ese es el objetivo, ajá, entonces eso es, claro. No es un startup. claro. Y claro, y el otro, las startups que son de alto crecimiento, ¿no? Y rápido crecimiento. ¿Crees En tú que hay, teoría, claro, en teoría, ¿no? O alta pérdida rápida, no sé. Pero, Ray, tú en tu experiencia, ¿cómo podrías decirle a alguien, oye, esto más te gusta, lo que tú necesitas un lifestyle business, o más bien tú estás tirado para una startup? ¿Qué crees tú que hay en común en esos extremos? depende, o sea, depende de la persona, depende qué es lo que quieren hacer, ¿no? Con tal que entiendan que existen estas diferentes estructuras, porque que entiendan que no es lo mismo y es una decisión de cada persona, no es que uno es mejor que lo otro. O sea, si tú haces una empresa de servicios, netamente, ¿no? Servicios, que es lo que hice yo al comienzo, era consultoría de sistemas de información geográfica, ganas dinero desde el primer día, porque estás cobrando por servicios que estás haciendo, ¿no? Y te llegas ya hasta cierto punto, ¿no? Llegas una, dos, tres, cuatro, cinco personas que empiezas a manejar y tienes mucha plata que llenan un mes, pero mantener eso no es el otro objetivo. O sea, no es ese objetivo que decía para mí, ¿no? En mi explicación, no era, estoy haciendo dinero mientras que no estoy trabajando, estoy haciendo dinero mientras que no estoy dando los servicios, y la respuesta siempre era no, ¿no? Porque, o sea, tu servicio, el valor que dabas era tu servicio, ¿no? Entonces, escalar una compañía de consultoría de servicios se puede hacer, claro que sí. McKinsey, hay un montón de ejemplos de empresas que lo hacen muy bien, Claro. pero, pero no era lo que yo quería, ¿no? Y no era, para mí no es interesante tener algo que, estos servicios es bueno en el sentido de cash flow, porque podías ahorrar un montón de dinero inmediatamente, pero siempre está requiriendo todo tu tiempo. Entonces, si eres una persona que le gusta hacer de todo un poco, se distraen y, digamos, te gusta aprender diferentes cosas, en servicios no estás aprendiendo generalmente, en servicios estás tratando de hacer eficiencia. No, Ujú. alguien te está pagando para hacer algo eficientemente, en teoría. Claro. Y digamos, no era el tipo de negocio que yo quería, a pesar que me iba muy bien. Y es interesante, ¿no? Porque tú haces bastantes contratos, ganas dinero, y luego dices, ya no quiero hacer esto más, pum, lo cierras y no hay impacto de nada, ¿no? Porque es simplemente dejaste de dar tus servicios, dejaste de cobrar y se acabó. Cuando tienes una startup como Amigo Cloud, por ejemplo, ¿no? Donde es un SaaS, un Software as a Service, la gente entra al sistema, compra suscripciones y continúa, ¿no? Continúa. Entonces tú lo que estás haciendo, optimizando ahí, es cuántos se van, cómo metes más, pero siempre tienes como un ingreso recurrente. Entonces lo bonito de eso es que, digamos, tú llegas a $800,000 un año
y el próximo año y estás empezando de 800.000, ¿no? Entonces ya estás intentando conseguir más. Entonces Claro. es como que empiezas 200, 300, 600, 800, 1.000.000, va, y vas subiendo. Eh, entonces esos ingresos recurrentes a mí me interesan, me gustan porque, digamos, es un juego como que tienes un save point, ¿no? Estás jugando algo, pones un save point y el próximo año empiezas y continúas desde tu save point. Ujú. Pero si es servicios no es así, ¿no? A menos que tengas un contrato de varios años, o tienes, oh, se acabó el contrato, necesitamos conseguir otro nuevo. Entonces, Claro. escalar y bajar en una empresa de servicios siempre tiene que estar contratando, despidiendo para mantener ese cash flow bien y cansa, ¿no? Es distinto, son Claro. dos negocios distintos. Sí, totalmente. Ahora, si alguien de los que está escuchando ha dicho, se ha inspirado con lo que estás diciendo y ha dicho, mira, en verdad quiero tener la adrenalina, no tengo miedo al riesgo, me voy a lanzar. ¿Qué le recomiendas hacer inmediatamente? Claro, la primera pregunta, ¿no? Es ¿qué quieres resolver? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres resolver? Ok, si me puedes decir qué quieres resolver, te voy a preguntar, bueno, ¿quién está en tu equipo? Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que contribuye? No quién de qué es lo que, no, qué es lo que contribuye cada persona al equipo, ¿no? Luego te preguntaría, ¿cuál es el tamaño del mercado? O sea, ¿cuál es el tamaño de la oportunidad si esto se hace grande? ¿Qué es lo más grande? Si no me puedes responder el tamaño del mercado o qué es lo que puedes hacer, uf, estás mal, ¿no? Eh, Luego te preguntaría, eh, ¿cuál es la ventaja que tiene sobre todo el resto de personas? ¿Cuál es la ventaja? O sea, más que diferenciación, en inglés se dice unfair advantage. O sea, ¿cuál es la ventaja abusiva o injusta? La ventaja injusta que tiene sobre otras personas. No solo ventaja, no diferenciación, que mi cosa es más rápida, que mi cosa funciona mejor, bla, bla, no, esas son tonterías. Es cuál es tu ventaja digamos, injusta, ¿no? ¿Cuál es tu ventaja injusta que tienes encima de las otras personas? Y si no puedes Claro, identificar una ventaja injusta, eh, tal vez no sea, la diferenciación no sea suficientemente fuerte para una startup, ¿no? Tal vez sea ujú, más un trabajo que una empresa tradicional. Entonces, hay que entender eso, ¿no? O sea, que digamos que ya llega un punto donde has escuchado tantos pitches, has dado tantos pitches, has hablado con tantos emprendedores que empiezas a identificar los patrones de las cosas que son un poco naive y las cosas que están bien hechas, ¿no? Un claro. amigo me llamó ayer, me dijo, oye, estoy haciendo una empresa, un fintech, y bla, 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 bacán. ¿Quiénes están en tu equipo? Y me dice, tal persona que acabamos de vender, de vendido no sé cuánto a Robinhood, la otra persona que estaba trabajando en el board de Citibank, y la otra persona que está haciendo bla, bla, bla. Entonces, si me quieres hablar, y quieren hacer un fintech, ¿no? Y el otro trabajó en BlackRock haciendo sus iShares, que significa que él era una de las personas que manejaba pues, los ETFs, esos que son súper famosos. ¿Qué quiere hacer un fintech? Ventaja injusta, mañas, porque cuando Claro, quieran ir y manejar, o sea, BlackRock, sabes que maneja trillones de dólares. así Creo es. que eso no entra dentro del concepto en Perú normalmente, ¿no? En Perú pensamos 500 millones es un montón de plata, 1.000 millones es un montón de plata, pero no podemos pensar en lo que es un trillón de dólares, ¿no? Un trillón puede mover países, economías de países, puede tirar la bolsa de valores abajo, ¿no? Entonces, Claro, BlackRock maneja trillones de dólares, ¿no? Y él estaba ahí. Entonces, si tú te pones a pensar en la ventaja competitiva injusta que tienen ellos, con este pata ha estado manejando fondos con trillones de dólares, que es un huevo de plata. La otra persona ha estado trabajando en Citibank y bla, bla, y quieren agarrarlos a ellos de clientes. Ha estado en el board. claro, La otra persona acaba de venderle no sé cuánto, un productazo de, creo que sé, 800 millones de dólares a Robinhood. Entonces, sabe levantar plata. Cuando van a ir a otro, a levantar dinero, va a ser fácil levantar dinero. Y ya no van a levantar rounds a 5 millones, 10 millones, 20 de arranque. Entonces tú miras ese equipo y dices, pues es una ventaja injusta, ¿no? De otra compañía que va a querer hacerle fintech. Y eso es lo que ellos están queriendo hacer hoy. ¿Crees que debería hacer eso? Digo, brother, o sea,
¿Cómo no vas a hacer eso si es que tienen una ventaja? O sea, para levantar capital, el otro pata no va a tener problema. Para manejar este modelo de fondo, el otro sabe manejar trillones de dólares. Y para ir y sacar a estos otros tipos de clientes a Standard Board, obviamente le van a dar la cita y le van a dar preferencia. Entonces, sí, sí deberías hacer eso, ¿no? Tienes que entender que siempre tiene que existir algún tipo de ventaja o insight injusto, ¿no? A veces es con comunidades, a veces es con cualquier cosa menos corrupción, ¿ya? Corrupción no creo, pero otras cosas que te ayuden a producir una solución más rápido que otras personas. Claro, está buenísimo eso. Y claro, siempre hay los casos más particulares donde hay alguien que empieza un producto, ¿no? Sin tener tal vez todo este know-how, pero digamos, una cosa que sucede cada millones, ¿no? Porque claro, no todos van a ser Mark Zuckerberg, van a crear Facebook en algún momento sin tener el know-how de cierta cosa, ¿no? Pero Pero si lo que estás tú haciendo una dices, startup, tienes que apuntar a eso, claro, ¿no? Y si no estás claro, pero, apuntando a eso, pero no haces el startup. Claro, pero no necesariamente tú tienes toda la expertise atrás, ¿no? Sino que lo vas Pero ¿qué descubriendo en el expertise proceso. tenía Mark Zuckerberg cuando estaba haciendo Ninguno. nada? Nada. Claro, Tenía los ninguno. insights a hablar. Detrás de ellos tenía Peter Thiel, tenía los otros jóvenes que pusieron plata, pero ¿cuánta plata pusieron? O sea, Peter Thiel puso creo que $1 millón de su plata en su vaina. $1 millón de inversión en Facebook no es nada, maño. Claro, Pero ese millón, o sea, después continuando esa posición, acaba siendo pues 10.000 millones de dólares de equity, ¿no? Entonces, claro. una explosión ridícula, es la mejor inversión creo que él tiene. Inclusive Peter Thiel hizo esa inversión dentro de su cuenta de retiro. Alucina esto, ¿ah? O sea, creó su cuenta de retiro, puso la plata en la cuenta de retiro y hizo la inversión a través de la cuenta de retiro. Tiene la cuenta de retiro más grande del mundo. La cuenta de retiro más grande del mundo. ¿Por qué una cuenta de Ujú. retiro? Porque es una cuenta que no paga impuestos. Claro. Tus inversiones, tú pagas los impuestos, o sea, tú prepagas y lo que hizo fue lo separó en dos. Entonces, si tú en las cuentas de retiro de Estados Unidos hay una cosa que es prepago y postpago, ¿no? Pagas los impuestos en el momento que lo metes o pagas los impuestos en el momento que lo sacas. Entonces, él pagó los impuestos en el momento que lo metió. Significa que pagó 30% de ese millón. Entonces, le habrá salido 1 millón, 1 millón, 1.3 millones y ahí está el dinero. Y con eso Ujú. lo invierte y ya no tienes que pagar Ah, impuestos. Y ese millón crece a 10.000 millones de dólares, que no tiene que pagar impuestos. Tiene la claro. cuenta de retiro más grande que no tiene que pagar nada de impuestos, ¿no? Entonces, ya ahí viene el tema de si está bien, si es ético hacerlo de esa manera o no, pero el pata cuando te das 65 años, nadie le va a ganar. Sí, Cuando es saques, porque no cierto. tiene que pagar impuestos de ese dinero, ¿no? Y, Entonces hay estructuras y cosas así que los inversionistas, y él sí sabía cómo manejar eso, entonces su interés también era que Facebook funcione bien, entonces como advisor le funcionó bien a todas las compañías que él ponía plata, quería que se transformen en un monstruo, ¿no? Y haría lo que sea para que se transformen en un monstruo. Entonces detrás de Facebook, del pata que no sabe mucho, tienes también un montón de gente que tenía mucho interés de que esto funcione bien, personal, y cuando iba creciendo, eh, básicamente, de nuevo, ¿no? Es una ventaja injusta, que no hay nada malo con eso, de tener pues a gente así que te esté tocando las puertas en otros fondos de inversiones y diferentes instituciones. Entonces, hay un montón de magia detrás que a veces no es tan clara y la miramos de manera súper simplista, ¿no? sí. Ahí, ahora que hablabas de Peter Thiel, me acuerdo de Reid Hoffman, que tiene este podcast Masters of Scale, Sí, que es claro. súper bueno, muy interesante, con entrevistas a emprendedores muy buenas. Así que también si alguien quiere seguir eso, puede encontrarlo. Ahora, tú Reed es hablabas una algo. persona, o sea, cuando tú conoces a Reed, Reed es una persona que te testea mucho al comienzo. O Ujú. sea, por ejemplo, el primer test que te hace Reed para poder hablar con él es, puedes conseguir un intro. Entonces, si tú le mandas tu business plan, tu PowerPoint, le mandas email, no te va a hacer caso. Porque su primer test es, consigue una persona que me conozca Claro. para tener la reunión. Entonces, tu primera reunión con Reed, ¿no? Tienes que haberle conseguido a otra persona. Entonces, digamos,
tu challenge en ese momento es a quién conozco que conoce a Reed para pedirle el intro y que hable bien de mí. Entonces, él tiene como que unas metas de todo lo que tienes que hacer para poder llegar a la inversión de Reed, ¿no? Entonces, tiene su manera de pensar y cada VC tiene sus quirks, ¿no? Sí, y que es todo un mundo, ¿no? Ahora, tú justo hablabas de algo, el equipo, ¿no? Y eso es clave. En tu experiencia, porque has tenido varios emprendimientos, elegir a tus co-founders, a quienes lideran contigo la organización desde el inicio, ¿dónde está la complicación? ¿Qué recomendaciones podrías tener al respecto? El sacrificio que se va a dar para hacer una startup, en el caso de una startup, es mucho mayor de lo que las personas que nunca han hecho startup entienden. Ya, ese es uno. Dos, tiene que ver con los de hands-on, o sea, cuánto van a trabajar para ser co-founder. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen muchas personas que piensan, bueno, yo estoy poniendo $10,000 o $50,000 en esta inversión y por eso no tengo que hacer nada. Yo soy el que está poniendo la plata y ustedes son los que están trabajando. Entonces ahí entras en una estructura donde uno se cree dueño y los otros están trabajando para esa otra persona a pesar que son co-founders. La peor estructura que puedes tener, la más tóxica que existe, ¿no? O sea, gente que son founders tienen que hacer algo. Todos tienen que trabajar igual. Y si tienes a uno que no trabaja igual, no es un founder, es un inversionista. Entonces no hay que confundir esos dos roles, ¿no? Y no hay que confundir tampoco el tamaño de equity que cada uno de esos dos roles tiene. Son distintos, ¿no? Claro. Inversionistas inicialmente siempre tienen que tener un rol, un equity de minoría y no de mayoría, como lamentablemente a veces pues agarran a bastantes emprendedores en Perú, ¿no? Sí. Y a ver, tú has tenido varios emprendimientos en el tiempo, seguramente has tenido momentos de He bastante... tenido tres. El primero fue esa consultoría donde hice GIS Consulting. No fue bien, pero me aburrí. Y ahí ahorré bastante dinero para hacer mi segundo. El segundo levantamos un poquito más de un par de millones de dólares, lo aceleramos en Stanford y luego lo vendimos a una compañía que se llama Modo Operandi. El tercero es Amigo Cloud, ¿no? También levantamos suficiente dinero hasta que llegar a ser cash flow positive y ahí estamos en medio de un par de cositas. Un cuarto o un quinto, qué interesante. Cuéntanos un momento doloroso de alguno de esos procesos, porque creo que es bueno Ah, poder tener claridad de que a veces ya, duele. el más, o sea, de nuevo, la primera vez que te quemas de tu primer $1,000,000 y cuenta que ha sido por el camino incorrecto, man. Eso es, y eso me pasó en las dos. Y es como un hito, ¿no? Ya, ¿cuánto ves la cuenta del banco va bajando y dices, ya, me quemé $1,000,000 en un año? ¿Qué logré con eso? ¿No? Un año y medio. ¿Qué logré con eso? Y se supone que tú te quemas ese dinero para llegar a la siguiente etapa y cuando quemas ese dinero es como quedarte sin gasolina, ¿no? Ahí es donde empiezan los momentos complicados, donde tienes que deshacerte de gente, bajar tus costos, ¿verdad? Lo mejor es no escalar agresivamente antes que estés listo a escalar. Si no, cuesta mucho. Claro. Y cuéntanos un poquito, porque claro, la gente debe escuchar $1,000,000, wow, No pero ¿cómo es se ven mucha plata, $1,000,000 en no una es mucha startup? plata. No es mucha plata. O sea, sé que suena que es bastante dinero, pero no lo es. O sea, ponte a pensar en cuánto tienes que gastar en planilla si tienes a 15 personas. ¿No? ¿Cuánto les estás pagando si es que están en Perú o si están en Estados Unidos? Claro. ¿No? Porque tienes que conseguir gente de diferentes partes con diferentes conocimientos y no todos los puedes conseguir en Perú. Entonces, ¿cuánto le estás pagando a la gente de Estados Unidos? ¿No? ¿Cuánto te están costando tus gastos de nube? ¿No? ¿Cuánto te está gastando los abogados? Abogado, cuando incorporas la primera vez y estás cerrando tu ronda de inversión, esos menos de $35,000 no pagas, man, para Claro. la cuenta del banco, ¿no? ¿Qué pasa si quieres hacer una patente? O sea, ¿cuánto te cuesta la patente? Puta madre, $40,000, ¿no? Ujú. Te va a costar en gastos de abogado, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta hacer el marketing? Ah, es un equipo de marketing, ¿a dónde estás viniendo? ¿En Estados Unidos? O necesitas un equipo de marketing en Estados Unidos. ¿Cuánto crees que le Claro. estás pagando? ¿No? Entonces te pones a sumar más o menos y te das cuenta que no es mucha plata. De nuevo, porque estamos hablando de un negocio que tiene que empezar, ¿verdad?
crecer rápidamente, grande, no son los costos solo en un país, en un mercado más grande todo es más caro, ¿no? ¿Cuánto te cuesta la oficina, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuestan las oficinas? Claro. O sea, $1.000.000 no es mucha plata cuando quieres hacer algo significativo, ¿no? A pesar que suena, ¿no? Obviamente en tu propia cuenta para tus propios gastos es distinto de cuando estás hablando de un negocio. Claro. Ragui, cuéntanos un poquito sobre la primera vez que levantaste dinero y cómo así lograste hacerlo. Si quieres también como amigo cloud, ¿no? Claro, bueno, no fue la primera vez fue con Modwalk, entonces la primera vez tuvimos 140 reuniones, o sea, 100, no 140 reuniones, 140, más de 140 reuniones con 140 organizaciones en Stanford, alrededor de Palo Alto, en todo Silicon Valley. Cada día teníamos reuniones, 4 reuniones al día. Si estás haciendo fundraising, no tienes 3, 4 reuniones al día, no estás haciendo fundraising. Si tienes una reunión con un inversionista, una por semana, no estás haciendo fundraising. Fundraising es, vamos a San Francisco, vamos a Palo Alto, vamos a San Francisco, vamos a Palo Alto el mismo día. No estás manejando, dando full, 140 personas, de ahí 140 organizaciones. A veces una organización tenía 100 personas, ¿no? Una organización estás dándole un pitch a un cuarto lleno de 60 personas, ¿no? Y eso te lo estoy contando como uno, ¿no? Esto es en los grupos de ángeles, o superángeles, ¿no? Entonces, eso fue un tema muy, muy fuerte, demandante, 1 mes y medio intenso, pero luego pues sales con tus cheques, ¿no? Encuentras de esos 140 organizaciones, acabas con 6 ángeles que van a invertir y un VC, ¿no? 7 organizaciones de las 140. Entonces te imaginas la cantidad de nos, la cantidad de gente que te ha pedido información extra, la cantidad de gente que te ha choteado, la cantidad de gente, ya es un proceso desmoralizador para las personas que no lo han hecho antes, y ya para las personas que tienen experiencia entienden que eso es parte del proceso y no te tienes que molestar ni nada, y no simplemente, estadísticamente la mayoría te va a decir que no, ¿no? Y tu chamba es conseguir a la persona con la que encajes, ¿no? Claro, claro. Y a ver, cuéntanos también algo sobre el balance entre comillas, vida-trabajo, ¿no? Si es que es tal cosa. Yo me acuerdo haber escuchado a alguien que decía, si tú tienes que buscar un balance vida-trabajo, significa que no estás haciendo lo que amas hacer. Porque no si no, existe, vas a estar mañas, o feliz. sea, tu startup es tu vida, comienzo, punto, ¿no? Ya, claro que no es sostenible, vas a tener un burnout en cierto momento. Pero si no tienes, o sea, yo estaba pensando eso, ¿no? O sea, tengo la energía para un tercer startup, ¿no? Si me lo hubieras preguntado hace 7 años y te decía que sí, Ajá. ¿no? Porque, o sea, sí sé el sacrificio que significa, sí sé todo eso, pero, o sea, durante la pandemia cumplí 40, ¿no? Ya me Ajá. siento tío, ya cumplí 40, o sea, yo llegué a 40 en la pandemia, pues estábamos en 38, después, hemos estado encerrados 2 años, 1 año y medio. Eh, no sé si tengo la energía para uno más, alucina, porque sé lo que significa, y también existe como un cierto nivel donde ya estás cómodo, ¿no? Donde tienes que cuestionar si vale la pena ese sacrificio. Entonces, mi respeto siempre para cualquier persona haciendo una startup, porque tienen que darla con todo. Y que le des con todo no significa que tenga éxito, pero, o sea, si tienes que darle todo lo que tienes, y si no le das todo, no vas a lograr el éxito en esa estructura. Entonces tienes que pensar si es que estás en otra etapa de tu vida donde tienes que buscar otra estructura. Entonces siempre cuestiono y le busco hacer recordar 3, 20, 100 veces a la persona que quiere hacer una startup, y está seguro de que sabe en lo que se está metiendo, porque requiere más de energía que un negocio tradicional. Claro. Y pensando un poquito más en las diferentes Entonces, industrias que hoy día se digamos, están... ustedes, cuando me dices work-life balance, eso es lo que pienso cuando me estás diciendo work-life balance. La respuesta es No, no existe, claro. que no No, está no, tal bien, o cual. sea, no es sostenible hasta cierto punto, ¿no? A cierto punto tienes que llegar a un punto donde sí tienes que encontrar ese work-life balance, ¿no? Al Sí, comienzo, lo siento. sí, es cierto. Pero bueno, pensando un poquito más hacia adelante, en lo que viene,
¿Qué industrias ves tú que se estén desarrollando, en los cuales diferentes personas puedan emprender, que sean el futuro, que sea algo nuevo, que está empezando, o que va, digamos, recién al inicio de la ola, que hayas Sí, visto mira, que... ahí el modelo, depende de cuál es tu mercado, ¿no? O sea, Ujú, hay el modelo de, o sea, estoy en Estados Unidos y voy a hacer algo totalmente disruptivo utilizando alguna investigación, algo nuevo que recién se ha inventado, esa es tu ventaja injusta. Eh, entonces eso tiene un approach, ¿no? Porque tienes que ir con velocidad, van a haber copycats o no. O puedes tomar el ejemplo de lo que sucede en China, ¿no? Donde simplemente miran lo que está funcionando acá, lo copian para el mercado de China. Y China es suficientemente grande. Entonces, esa es la versión china de Uber, la versión sí, china de Google, la versión china de Facebook, la versión china de bla, 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 de Netflix, lo que sea. ¿No? Y te copias y es un mercado suficientemente grande para hacer copias, entendiendo de cómo funciona eso dentro de la coyuntura de China. Ahora lo que hemos estado viendo es que hay varios copycats de lo mismo, esto está funcionando en Estados Unidos, esto es lo que funciona, sería la versión de Latinoamérica, ¿no? claro. Entendiendo digamos, eh, digamos, cómo tienes que adaptar esas ideas para ese mercado local, ¿no? Cómo tienes que tropicalizar, que le dicen en Perú, ¿no? Cómo tienes que tropicalizar esta idea para el mercado latinoamericano. Eh, a veces sí funciona, a veces no funciona, a veces es una oportunidad, ¿no? Entonces ves copycats de QuickBooks, copycats de nuevo, de Uber, de Airbnb, de bla, 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 ¿no? Entonces, eh, los exits en esos escenarios es lo que estás pensando, o tú crees que es suficientemente grande para ser la persona, o estás creando el mercado todo listo para que cuando el otro que vale 10.000 o 100.000 millones de dólares quiere entrar en esos otros mercados, viene y te compra y está todo listo, ¿no? Ujú, Entonces, depende, ¿no? Tienes que pensar mucho en los exits. claro. Nos preguntan un espectador anónimo, ¿desde qué edad te empezaste a emprender? Ah, no, o sea, emprender así informalmente de chivolo siempre, ¿no? Siempre haciendo cositas. Creo que la primera vez que invertí dinero propio en algo claro, que era significativo para mí, fui cuando empecé a comprar y vender casas en cuando tenía 21 años. 21 años, ¿no? Porque ya no era dinero de mamá, de papá, de nada, sino de plata misma. ¿Y qué hacíamos con un amigo, como no tenía suficiente dinero, con otro amigo que trabajábamos en la empresa programando, agarramos pedazos de nuestro salario, entre los dos comprábamos una casa reposeída, esas casas que están casi... En Estados Unidos hay, digamos, un programa, existía, ya no sé, creo que ya no hay tanto. Existía un programa donde las casas que eran, digamos, tenían un respaldo del gobierno para comprar casas de FHA, ¿no? Significa que el gobierno respalda el loan, ¿no? Entonces, para personas de bajos recursos. Y cuando compras la casa y, digamos, si la pierdes, entonces el gobierno entra y compra ese loan y le da la plata al lender, ¿no? Al banco que te haga prestado eso. Entonces, cuando el gobierno da la plata, recibe la casa. Y la casa, pues, eran todas casas destruidas, ¿no? Y la gente es que recuperaba en todas casas destruidas. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos y nos mudábamos en estos vecindarios que eran horribles, ¿no? Porque comprábamos la casa está destruida, en un vecindario horrible, pero lo comprabas a bajo costo. Íbamos, vivíamos en la casa mientras que programábamos de día y arreglábamos la casa, ¿no? Entonces, arreglábamos la casa, comprábamos, la parábamos en 3 meses, ¿no? Y las vendíamos. Y claro, ganabas en esa época pues un 20% cada uno, entonces entre dos reduces el riesgo, una, dos, tres, cuatro, cinco de esos, hasta que el mercado de casas se empezó a caer, dijimos, ya no vamos a comprar nada de esto, no, no vale la pena, Claro. muy loco. Y de ahí ha sido es otra historia, ¿no? Es historia de trabajar para startups primero. Ujú, Primero para trabajar con las compañías más grandes, ¿no? Cuando está trabajando en Microsoft, pues, Microsoft no era una startup, hacía claro. juegos
Flight Simulator en Microsoft Game Studios, y te cansas, man, te cansas de trabajar en una empresa grande, quieres trabajar en Google, en Facebook, en Apple. No, gracias, man, ya es suficiente. ¿Qué quiero? Quiero trabajar en una startup. Startup te paga la mitad, mañas, la mitad, una fracción de lo que estás ganando en el otro lado. Claro. Uno son empresas seguras, ¿no? Continuarás ahí, si hubiera continuado ahí, probablemente hasta hubiera tenido más plata, tal vez, ¿no? Y más seguro, pero es otro tipo de vida totalmente distinta. No, no lo hubiera hecho, no hubiera podido aguantar eso. Eh, y, y claro, empezar a trabajar en una startup es bueno porque aprendes lo que es manejar una startup y qué es lo que es. Y después de eso ya te ayuda digamos, a entender qué es lo que tienes que hacer en tu propio startup, si quieres ir por ese camino, ¿no? Claro. Nos hacen otra pregunta, Ragui, es ¿cómo identificar a tu futuro socio? ¿Debe ser alguien de la misma área en la que tú estás, esta persona de desarrollo de software, o es recomendable tener a alguien diferente? Uh-huh. eh, no, pues siempre tiene que haber alguien complementario. O sea, mi idea, lo que yo sí tengo claro ahora es que cofundadores tienen que tener cosas complementarias. No es que los dos hagan exactamente lo mismo, sino ahí hay un problema, ¿no? Porque si los dos hacen lo mismo, vas a llegar a un punto donde vas a tener que tomar la decisión quién va a hacer algo distinto. Entonces, mejor es tener algo complementario desde el comienzo para poder crecer bien, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito los roles de tus cofundadores en Amigo Cloud? Tal vez cómo se complementaron en el inicio. Sí, uno veía la parte comercial, otro yo veía la parte de arquitectura, uno estaba haciendo la parte de móviles, y en verdad éramos demasiados técnicos, ¿no? Demasiada gente técnica en somos 4, 3 y no más. Y digamos, llegó el punto donde estábamos en una reunión de inversionistas. El pata pues escribía cheques de $100,000 hace muchos años, hace 10 años. Y dijo, ya, bueno, ya entendí el plan, cuál es el problema, qué es lo que quieren hacer. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Yo voy a hacer tal, yo voy a hacer tal. ¿Y quién es el CEO? Esa fue la pregunta, ¿no? Entonces, yo vuelto a la izquierda y digo, no, Víctor no va a poder vender absolutamente nada, es demasiado introvertido. Voy a la derecha, digo, no, Daniel va a agarrar y va le va a decir sin tacto a la gente, le digo, ya, soy yo, le digo. Y así fue la decisión, ¿no? Así fue Claro. tomada la decisión, simplemente puedo hablar mejor que no puedo, en ciertas cosas, o sea, llegó un punto donde, bueno, tenemos que hacer ventas y a caballero, pues me va a tocar hacer. No me gustan las ventas, a mí no me gustan las ventas, no me gusta hacer marketing, pero al final era, pues ya, me toca hacer un pedazo de eso, porque tienes, hasta que ya puedes crear una organización que se mantiene igual, ¿no? Pero sí, esa fue la decisión, ¿no? Entonces yo creo que los de startups siempre tienen que ser gente complementaria, ¿no? Se encarga de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro. Y luego conforme vas creciendo la organización, tienes que crear redundancia, donde ya cada persona no es esencial para que algo funcione, ¿no? Claro. Está buenísimo eso. Ahora, nos preguntan, hay una pregunta un poco larga, hay dos partes, las voy a separar así. La primera es, ¿cuál crees tú que es el rol de las incubadoras / aceleradoras para el tema de las startups? ¿Qué apreciación te dan a ti? Eh, las aceleradoras son redes, en mi opinión, ¿no? No es una aceleradora, seguro te va a decir algo distinto. En mi opinión, las aceleradoras son, para mí, la función que cumplen son redes de recursos. Esa es la función. Una aceleradora no te va a decir cómo vas a tener éxito. Solo tienes que saber tú. Una aceleradora no te va a invertir, ¿no? Por más que te digan, sí, vamos a coinvertir, vamos a poner esto, lo otro. No, no, no lo va a hacer.
pero lo que... ¿Estás ahí? No sé si te he perdido. Creo que sí hemos perdido un rato a Gonza, pero sí te estamos Ah, ok. escuchando, Ray. Ok. Sí, Ya, sí. lo que digo es que, claro, una aceleradora en general, eh, digamos, te sirve para encontrar la red de recursos que necesitas. Entonces, si está buscando, si estás buscando inversión, usa la aceleradora para tener los intros a algunos inversionistas y saber a dónde tienes que ir, pero no van a hacer el pitch por ti, ¿no? Si estás buscando, digamos, un UX designer, programador, ¿no? Entre las redes puedes conseguir eso. Si necesitas intros a gente en diferentes países, diferentes organizaciones, te tienen que brindar eso, ¿no? Entonces, si la aceleradora no te está brindando la red de inversionistas y no te está brindando la red de recursos necesarios para crecer tu compañía, no sirve para nada, ¿no? Entonces, no es para que te diga, oye, llena tu business model Canvas, haz de esta manera, son tonterías. O sea, la aceleradora de verdad tiene que ayudarte en la red de conexiones que necesitas. Y es más, para el momento que estás entrando a la aceleradora, en verdad debería ser, mira, yo estoy entrando a la aceleradora y para ser francamente, no quiero que me des todos los cursos de estas tonterías, no me interesa, lo que necesito es X, Y, Z, tienes que tenerlo claro, y la aceleradora tenía que dar esa, digamos, esos intros a esas organizaciones que necesitan. Y si es una aceleradora sin conexiones, sin red, es un desperdicio de tiempo. Y justo esta última parte que comentas conecta con la segunda parte de la pregunta que te está leyendo Gonzalo. En caso de que la aceleradora no nos dé estos contactos y no esté cumpliendo su función, ¿de qué otra forma le recomendarías o se podría conseguir este fundraising y esta red que requieres, ¿no? Tienes que buscar. Eso es literal, eso era la parte que hablaba de tener organización, de tener una actitud donde digo, bueno, no puedo hacer el fundraising porque no estoy conectado a nadie. Tienes que encontrar la solución a eso, ¿no? Y es parte de tu test. Y si no puedes encontrar, mira, o sea, qué radical, qué feo lo que voy a decir, ¿no? Pero realmente lo pienso, ¿no? Si es que si es que tú no puedes ingeniártelas para entrar a una organización que tiene una red de inversionistas, ¿no? O sea, en general esa organización es una aceleradora, ¿no? Entonces yo miraría toda la lista de aceleradoras y mira, decía de las miles de aceleradoras que existen en esta región, 2 valen la pena. Nada más, ¿no? En este otro lado, tal vez 5, tal vez mundialmente menos de 10 son las top, ¿no? Entonces, en ese caso tú dirías, y si tú como emprendedor no te las puedes ingeniar para entrar a una de esas, tal vez no te mereces la inversión, ¿no? Tienes que Claro. pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ese es reto uno. Reto uno de todas las otras cosas. Hay 100 retos, hay 200 retos. Ese reto es uno. Y ni siquiera puedes pasar ese reto, entonces, lo siento, ¿no? O sea, literalmente necesitas entender que siempre te vas a chocar con cosas que te van a bloquear, ¿no? Y esa es una más de las cosas que te va a bloquear. Y la única persona responsable al final de desbloquearte eres tú mismo, ¿no? Ragui, ¿cómo llega un peruano a Estados Unidos con su startup? ¿Qué recomendaciones le puedes dar? Mira, esa ya no es una pregunta tan difícil como antes, porque tienes ejemplos de otras personas que lo han hecho, ¿no? Creo que ya hay 4 startups peruanas que están aceleradas en Y Combinator, ¿no? Y Sí. Combinator desde hace mucho tiempo antes era élite, ¿no? Porque cada batch tenía 10 personas, 12, 13 compañías, 15 compañías, 10 compañías. ¿No? Ahora tienes cientos en cada batch. Sí. ¿Qué te dice eso? Que ya ni siquiera se trata de élite y bla, bla, bla. Es
Entras a YC para buscar inversión y literal no piensas que te van a enseñar cómo ser el éxito o en Perú, que tanto se preocupan de los certificados, de los papelitos y las titulaciones, y son huevadas, eso son tonterías, honestamente, eh, que aprendes en el futuro, o sea, cuando aprendes en otros países, que esas tonterías no son importantes, lo que es importante es lo que haces, lo que es importante es lo que logras, lo que llegas a hacer y los resultados que están teniendo, eso es importante. Papelito, que esto, que mi título, que bla, 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 esos son, disculpa la palabra, pero huevadas que mucha gente está acostumbrada en Perú, ¿no? Porque se aprecia, ¿no? Licenciado, no sé cuánto. No importa, ¿no? Lo que importa es lo que estás produciendo, lo que estás haciendo. Eso es lo que importa en una meritocracia. Entonces, los ambientes de cómo entrar a una aceleradora en Estados Unidos son meritocráticos. Los ambientes de cómo conseguir una inversión son meritocráticos, ¿no? Entonces, lo que aprendes es, ¿y qué mérito tienes que tener? Bueno, el mérito de haber encontrado la manera como entrar a esa aceleradora. El mérito que tienes de haber encontrado de cómo conseguir el intro de esta persona para hablar con la otra persona. El mérito que tienes para poder lograr esas otras cosas, ¿no? Eso no se logra diciendo, mira, soy yo, estoy en el licenciado no sé cuánto, estoy en el papelito del periódico, eso no importa, ¿no? Lo que importa es lo que estás haciendo. De hecho, hoy en día, en los MBAs más importantes en Estados Unidos, hay un gran énfasis en el emprendimiento, básicamente porque están teniendo problemas para captar talento, ¿no? En los MBAs, porque la gente prefiere emprender o hacer su carrera Ya, en el mira, te lo trabajo voy a donde decir, está. 3 compañías más grandes de market cap del mundo, ¿ya? Apple, ¿no? Steve Jobs nunca acabó su universidad. Facebook, Pato tampoco. Tampoco. Zuckerberg tampoco. Los 2 huevones de Google, los 2 se salieron de su programa de PhD. No llegaron a acabar sus PhD, sus doctorados, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? O sea, ahí es oportunidad. Vas a decir que esta, es más, una de las personas que te van a enseñar acerca de startups, si vas a GSB en Stanford, o si vas a MIT o en Berkeley Haas o donde sea, ¿no? Es, por ejemplo, Steve Blank, ¿no? Steve Claro. Blank, él con el otro weón hablando de Lean Startup, Steve Blank nunca acabó la universidad, ni siquiera su bachiller, ¿no? Pero no importa, él está enseñando en el MBA, el MBA que estás haciendo en Stanford. Entonces, ¿qué te dice eso? Que las organizaciones, las universidades en sí, también entienden que existen otras estructuras y meritocracia que es más importante. Steve Blank, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todo esto jamás podrían enseñar en una universidad en Perú, por las estructuras Claro, de cómo no lo están dejan hechas. la SUNEDU. ¿No? No los dejan, ¿no? Elon Musk jamás podría hacer un proyecto de ingeniería en Perú porque no está licenciado en No Cositec, está colegiado. no está colegiado, ¿no? Es una estupidez, o sea, ahí te das Sí, cuenta que sí. son estupideces, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque Entonces, venimos respondiendo a problemas de hace 20, 30 años, ¿no? estructuras que ya no funcionan, ¿no? Entonces, para responder realmente la pregunta es cómo llega una persona a Estados Unidos entendiendo que hay una diferencia cultural, entendiendo que es una sociedad de meritocracia, entendiendo que existen retos y respetos que la gente consigue cuando tú logras ciertas cosas, eh, más allá que el amiguito de no sé cuánto, el título académico de no sé cuánto, ¿no? Entonces, entendiendo eso, es que tú ya puedes crear tu estrategia de cómo es que voy a entrar a una aceleradora, ¿no? Y te inventas, o sea, tu historia te puede ser... Mira, había gente que decía, de una universidad, no voy a mencionar el startup, ¿no? Decía, no, pero que ahorita están en 500, están en Estados Unidos, les está yendo muy bien, ¿no? Eh, decían, bueno, ¿cómo voy a poder entrar yo que estoy, o sea, yo que estoy queriendo hacer un emprendimiento y estoy en provincia? No te voy a decir qué provincia es porque si no ya sacas cuál es el... Estoy en provincia. Y digo, pues, amiga, o sea, amigo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, esa es la mejor historia que podéis hacer. ¿A qué te refieres?
pues tú te vas con tu PowerPoint y les estás hablando, agarras y les hablas a estos fondos que son fondos de impacto, porque hay fondos de VC tradicionales o fondos de impacto. Los fondos de impacto quieren hacer impacto en la sociedad, no miden el retorno de inversión, no en la cantidad de dinero de ingresos, sino el retorno de inversión en la cantidad de impacto que están causando en el mundo en general, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de inversionistas que se impactan. Me dijo, bro, esa es la historia. O sea, tú, que he llegado, que he crecido en este pueblito no sé cuánto, y que no había nada, y que poco a poco hice esto, y hacer este emprendimiento, ahora estamos en estos 3 países y queremos... Esa es la historia. Entonces transforma esa desventaja psicológica que tienes en la cabeza en una ventaja. Y cuando te vas a un fondo de inversión, en Kleiner Perkins, una de esas compañías acá de VC que manejan, ¿no?, $800 millones en el fondo, le tiras esa inversión y se lo va a comer. Se va a comer toda esa historia completa de salir y el impacto que estás teniendo, y obviamente le funcionó así, ¿no? Claro. Entonces, esa es una manera de mirar la misma situación y pensar que es de ventaja, de otra forma es ventaja, pero alucina que esa, digamos, convertirse en eso, esa conversión que hizo, es pura psicológica, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad, es psicológico, ¿no? Entonces, una persona que entiende, digamos, las estructuras sociales y legales y la cultura de Silicon Valley, va a ser mucho más fácil que entre, ¿no? Y si no la sabes, apréndela. Claro. Es interesante, ¿no? Porque, claro, uno se pone a pensar, imagínate, en 5 años que te demora estudiar una carrera, ¿cuántas cosas puedes haber creado, no? Y aquí viene algo que es interesante, la curva de aprendizaje cuando estás emprendiendo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo no estoy en contra de estar en la universidad. La universidad no, totalmente. te sirve muy bien. Lo que estoy en contra es, por ejemplo, digamos, tú estudiaste Computer Science, ¿no? Y la gente acabó de Computer Science. Están trabajando conmigo. No, que tal vez tengo que quedarme 6 meses más. ¿Para qué? Para hacer mi, no sé qué cosa de titulado, no sé cómo se llama, ¿no? Colegiado. Y yo, ¿para qué quieres esa huevada? No, que es... Olvídate, hermano, ¿no? Olvida, está trabajando en Google, ¿no? Está trabajando en Google haciendo YouTube ahora. O sea, claro. Nada que ver. ¿Tú crees que Google te va a decir, oye, señora, a ver, usted está titulado, colegiado? No les interesa. Lo que les interesa es lo que has aprendido en la universidad, y sí, la teoría que aprendes sí es importante, ciencia que aprendes sí es importante, ¿no? Pero claro, ya la otra parte es un poco ridícula. Depende mucho de cada persona, ¿no? Y cómo es que tome esa decisión entre trabajar en un lugar o emprender. Pero la curva de aprendizaje, cuando uno está aplicando lo que aprende, es bastante alta. ¿Cómo fue tu curva de aprendizaje en ambos casos, de las dos startups que tuviste? ¿La curva de aprendizaje de qué? O sea, la pregunta es de qué, ¿no? Porque, o sea, una persona, digamos, en el caso de ciencias de computación, que es lo que yo he estudiado, ¿no? Tú tiras versus una persona que no ha tenido estudios formales de ciencia de computación, pero que sabe programar bien, ¿no? La curva de aprendizaje que tienes, o sea, que tengo yo, por ejemplo, para aprender otro lenguaje de programación es mínima, ¿no? O tengo un framework mínimo, ¿no? O miro seguro los problemas de una manera distinta, ¿no? Porque encuentras patrones antiguos que no manejas. La curva de aprendizaje de una persona que no tenía un estudio formal para ese mismo tipo de cosas es mucho más grande, ¿no? Entonces, tú puedes salir de un bootcamp en 6 meses, listo para chambear en varias empresas. Claro que sí, vas a hacer React, Django y Ruby, bla, bla, y vas a poder resolver esos problemas. Pero a ver, te tiro una situación con un nuevo framework o algo para resolver y lo resuelves hasta el perno porque no has aprendido algoritmos, estructuras de datos, otro tipo de cosas que no son prácticas, son teóricas. Y esa curva, o sea, y peor todavía, o sea, el impacto que tienes en tu producto por ir por el camino incorrecto es inmenso, ¿no? En el caso de otras cosas que uno tiene que hacer dentro de una startup, en el caso era curva de aprendizaje para arquitectura, eso es nada, pues 0, ¿no? Curva de aprendizaje para ver cómo manejo el dinero, el accounting, o el hiring, o lo de los abogados, gigantesco, man, no tenía ni idea, no tengo ni idea, pero para eso tienes otras personas que te aconsejan, ¿no? O una comunidad que te aconseja. La aceleradora, una de las funciones de la aceleradora es ser esa comunidad.
Oigan, amigos, estoy haciendo un contrato con bla, bla, bla. ¿Alguno tiene un template de un contrato? ¡Pah! Te llega un template de un contrato que ya lo ha manejado otra persona, ha pagado $3,000 a otro abogado, se lo tiene, te lo copia, le cambias el nombre y ya tienes tu contrato, ¿no? Entonces, esa curva de aprendizaje es dentro de la comunidad, la puedes reducir, pero sin comunidad, solo, totalmente aislado del resto de personas que te están dando algo complementario, es terrible, ¿no? Claro. Y ahí entonces ahí es súper importante poder tener ecosistemas de emprendimiento relevantes, ¿no? Que es algo que en el Perú, fuera de Lima, es escaso. Incluso el Perú en comparación al resto de la región va bastantes pasos atrás. ¿Qué crees tú que se puede hacer para empezar a promover mejor estos ecosistemas de emprendimiento? Claro, la pregunta ahí es cuál es tu ventaja. Entonces tú dices, bueno, una desventaja por el ecosistema, bla, 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 y digo, es una ventaja porque sabes que tus costos de desarrollo son una miseria en comparación a los costos de desarrollo de alguien en San Francisco. Ujú. Entonces, es una ventaja, ¿no? No mirarlo como una desventaja. Ah, no, es que el mercado, no, nuestro ecosistema no está desarrollado, bla, bla, bla. Bueno, ya pues significa que tienes un mercado que está limpio, recién creciendo, ¿no? Listo para ser tomado. Misma Claro. cosa, pero en diferente manera. Entonces, ¿no? Glass half full, half empty, pero de manera más realista. Eh, yo no sé, a mí no me gusta, o sea, hay cosas, críticas que realmente son verdaderas, como por ejemplo el sistema tributario para los startups estructurados en Perú, es terrible, man, y ahí sí quéjate, porque en verdad hay unas cosas que te lo impiden. Pero no es que no existen workarounds, porque tienes un montón de otras startups que han aprendido a hacer cómo son los workarounds, haces tu empresa, ya no las haces en Perú, las haces en otro país, bla, 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 para, para tratar de desatorar el problema sistemático de un ecosistema local que no está desarrollado, ¿no? Claro. Sí, claro, hoy día por $300 puedes crear una compañía en Estados En Unidos Atlas, sin ¿no? moverte. Con Sí, Atlas. con Atlas o First Base también, ¿no? Y cada vez hay más cosas. Para hacer tu ronda, tu primera ronda, segunda ronda y tal, también Y hay tienes más documentos ayuda. que te bajas hechos en C. Sí, Así claro. es. Y entonces es mucho más simple hoy que cuando tú empezaste de todas formas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué complejidad crees hoy en día que es la peor de todas al momento de emprender? ¿En Perú o en el Sí, mundo? en Perú, en Perú. En Perú el sistema tributario. Punto. O sea, la Ujú. formalización de las empresas, todo esto está mal hecho. Está mal hecho. Mira, un ejemplo. Eh, tú quieres inversión. En Estados Unidos hay cosas donde si tú has invertido en una compañía, te haces un stock y se vende después de, este, de un año, pagas capital gains. O sea, ya no pagas 30%, sino pagas 10%, Ujú. ¿no? Significa que de lo que recibes, realmente con lo que te quedas, si no pagas impuestos, es el 90% de ese dinero. ¿Ya? Claro. En Perú no existe eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? No. Que un inversionista extranjero, no solo una persona no domiciliada en Perú, ¿no? Es un inversionista no domiciliado, puta, pagas 40%, acabas pagando de impuestos de una inversión. Entonces, o sea, metes tu dinero y aparte de que si sabes que existe muy poco chance que salga bien ese startup, pero en el caso que sí tienes éxito, el gobierno peruano se queda con el 40% de más. Entonces, Claro. tú como inversionista dices, estás loco, bro, yo no voy a invertir en esa compañía estructurada en Perú, no. No, o sea, si tú quieres recibir dinero de cualquier inversionista fuera del país, tiene que estar estructurado fuera del país. ¿Por qué? Por el sistema tributario de Perú, que es una cagada, está mal, Claro. no está hecho bien para, disculpa que me estoy desahogando un poco, ¿no? Pero no está hecho bien para, para recibir inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a recibir inversión extranjera. Entonces empiezas con una estructura legal inicial y ya cuando llegas al punto que necesitas inversión y las inversiones de dinero, o sea, yo en Estados Unidos, mis inversionistas estaban unos en Europa, otros aquí, la mayoría en Estados Unidos, ¿no? Y no han tenido problemas legales porque el sistema tributario está estructurado para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegas a tu startup y vas a llegar a la etapa donde necesitas recaudar fondos, vas a tener que estructurarlo fuera del país, el Perú, y vas a pagar impuestos en otro país. El Perú recibe menos
dinero de impuestos porque estás pagando impuestos en otro país, ¿no? Mira, otro ejemplo, servicio no domiciliado, Facebook Ads. Tú tienes Claro, una empresa en Perú, quieres hacer Facebook Ads, que es básico para hacer marketing, quieres comprar AdWords, que es básico para hacer eso, quieres comprar servicios de nube en Amazon, ¿no? También otro servicio básico. No puedes ir directamente a esas empresas a comprarlo por los servicios no domiciliados. Tienes que conseguir una persona local que pague el RUC para poder. Es una estupidez. Simplemente lo estructuras en otro país y pagas del otro país directo y se acabó, ¿no? claro. Eso es lo que te obliga un país que no está que no entiende lo que es una startup realmente en la parte financiera, ¿no? Entonces tenemos leyes que incentivan no tener una empresa local, ¿no? ¿Hay empresas locales? Sí hay, ¿no? Solo que lo acabas estructurando de maneras donde no tienes que pagar eh, penalidades porque simplemente está mal hecho. Penalidades que no existen en otros países. Tú vas en Colombia, a otros países, y ellos ya se han dado cuenta y han cambiado su sistema tributario para dejar que las startups crezcan, ¿no? En Perú todavía no hemos hecho eso. Claro. Y hay un caso emblemático reciente, es el de Creana, ¿no? Que se Mm. va a México, siendo probablemente la startup más exitosa peruana y el que podría haber sido el primer unicornio peruano, ¿no? Mm. ¿Cómo crees que podemos empezar de alguna forma a parar esto desde Perú? No sé, pidiendo una nueva regulación diferenciada para startups o algo así, para que esto deje de suceder. Mm. Sí, mira, lo que yo te diría es, Diego lo conozco bien, eh, esa es, o sea, la recomendación que tenemos todos desde hace años con todas las otras empresas que están empezando. Es simplemente, te va a tocar reestructurarlo fuera del país en algún momento. O sea, ya sabes que es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? No tienes que esperar hasta que al gobierno se le ocurra arreglar esta situación. Entonces, simplemente, no es que tienes que evitarlo. O sea, si el Perú realmente, no existe un ministerio, necesitas un ministerio, ¿no? Que entienda que ese es un problema y necesitas un grupo de congresistas que entiendan que es un problema, ¿ya? Eh, Ahora me llaman gente de apoyo, que había un par de congresistas que querían hacer algo, pero se están peleando en otras cosas más. El Ministerio de Producción tiene su tema de, de Startup Perú, Innovate Perú, y ahora con CITEC tienen sus cosas, se van a pelear por los fondos de inversión de lo que Sí. significa innovación. Nadie va a solucionar este problema por un buen tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado esperando que el gobierno haga esto? Simplemente, o sea, tú tienes tu startup y tus propias ideas de lo que quieres hacer y no puedes esperar que el gobierno eh, se organice, ¿no? Entonces, hasta que eso pase, todos van a ir, todos, ¿no? O sea, todos los que necesiten inversión, todos se van a ir, ¿no? Ujú. Al 100%. Entonces, no es algo que se puede evitar o incentivar, o sea, no es incentivar, es arreglar el problema que tenemos, ¿no? Claro. Ragui, ya para ir cerrando, y tomando en cuenta que tal vez hay personas que no estaban tan enteradas de las startups y del mundo de startups, ¿qué recomendaciones puedes hacer de podcast, fuentes de información, videos, personas que puedan seguir en Twitter, en otras redes, para estar al tanto del mundo de las startups? Uh, Justo iba a poner acá un mensaje para todos, para que me pueden seguir en Twitter. Acabo de escribir Ahí está, el mi, Cherry. el cherry, obviamente. Sí, van a tener que tener paciencia porque a veces soy bien incendiario en Twitter. Eh, yo diría de que existe organizaciones que se están creando localmente, aparte de las aceleradoras que están empezando a salir, ¿no? Como que ya han madurado también. Eh, no, las Tech Ventures, en fin, hay varias. Eh, yo diría que también existen organizaciones de startups locales que han empezado a ser creadas, ¿no? Como el grupo de ASEDI, Ujú. ASEDI, es un grupo de startups que se están juntando para hablar justo de estos problemas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ellos sí me gustan bastante porque todos son emprendedores y todos entienden los problemas y todos lo viven. No es como la organización de bla, bla, de otras cosas que se inventan que al final quieren mezclar todo en una sola cosa. Entonces, la gente de ASEDI
sí me gusta bastante. Eh, Está la gente de Pickup, ¿no? Que básicamente traquean las inversiones que están pasando, dicen su reporte, es importante. Ujú. Están los fondos ángeles en general, Angel Ventures, esto, lo otro, hay un par de esas, ¿no? Vale la pena seguir. Eh, y luego depende de cada industria, ¿no? Depende de cada industria lo que estás queriendo seguir. Obviamente yo tengo mis favoritos, ¿no? Obviamente leo Hacker News todos los días, obviamente hay ciertos podcasts que uno escucha, ¿no? Eh, pero ya depende ya depende de, digamos, qué es lo que te interesa, ¿no? La parte más técnica, la parte de emprendimiento, la parte Claro. local, de información local, la parte de información internacional, en fin, ¿no? Buenísimo. Ya, la última pregunta para cerrar este espacio, Ragui. Un tip puntual que quisieras darle a los 200 y tantos que nos están escuchando hoy en día para que empiecen a accionar ese camino hacia el emprendimiento o hacia trabajar para alguien. ¿Cuál sería eso? Mira, no existe nada más de trabajar algo para alguien, ¿no? En verdad es un camino seguro y también se aprende y también es una carrera y también satisface. Entonces, siempre quiero eh, decir eso, ¿no? De que no quede claro que todos tienen que aprender, ¿no? Si al final no es así. Eh, pero te tiene que gustar lo que estás haciendo hasta cierto punto, ¿no? Y no todo es diversión, siempre hay cosas que no son entretenidas. Eh, yo pensaría más en pensar 2 o 3 veces qué es lo que quieren lograr. ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, ¿cómo quieres que sean las cosas? ¿Cuál es tu legado casi, ¿no? En cierto momento, ¿no? Legado puede ser familiar, el legado puede ser otra cosa, institución, grupo, qué sé yo. Si tú tienes eso claro, más o menos de qué es lo que quieres lograr, el resto de cosas son solo movimientos para llegar a ese objetivo. Y si no tienes un rumbo claro, es mucho más difícil. Si no tienes un rumbo claro, ya es, tal vez la meta debería ser, tengo que descubrir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Pero si tienes el rumbo claro, es, ya sabes, estabilidad económica, inversión. Tener dinero para cuando me retiro, ya, invertir en bolsa de valores, esto, lo otro. Proteger mi legado, cuando para la idea, bueno, creas una estructura, un estate, bla, bla, bla. Tener una carrera de impacto, digamos, en algo que tenga que ver con medios, bueno, ya, pues voy a trabajar en estos periódicos. Cada cosa tiene una serie de pasos para lograr eso, ¿no? Pero sin tener una idea clara de qué es lo que quieres lograr, es casi imposible. Ragui, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Por favor, no se olviden de seguir a Ragui en Twitter, quienes tengan Twitter, Uy. y estar Y viendo lo perdón que para los que me comparte. siguen por ahí, porque soy muy incendiario. Muchas gracias, Ragui, que estés muy bien. Buen fin de semana. Un gusto, hasta luego. Les vaya bien. Cuídate. Chao, chao. Chao.